tardes, iglesia. Dios los bendiga y es un privilegio para mí poder compartir la palabra en esta tarde con ustedes. Y quisiera hacer una breve reflexión sobre algo que el Señor me ha estado enseñando en estos días, y es reflexionar sobre la perspectiva que Dios tiene de nosotros, cómo Dios nos ha diseñado, cuál es la mirada que Dios tiene de nosotros, y al menos un eje, una perspectiva de cómo Dios nos mira, ya que analizar cómo Dios nos mira sería mucho más amplio. Pero si hay algo que podemos sí asegurar a la luz de la palabra, es que Dios nos ha diseñado y nos mira como personas en comunidad. Por supuesto que Dios nos ha hecho únicos, Dios tiene control de nuestras vidas, Dios tiene una relación personal e individual con nosotros, pero Dios también nos ha diseñado y anhela que nuestra vida también se desarrolle en comunidad. Todos participamos, somos parte de distintas comunidades, pero la iglesia, que no deja de ser una comunidad más, la iglesia comunidad podemos decir que es un grupo de personas que tienen sentimiento de pertenencia, que tienen ciertos ideales en común, que son valores, principios en común, con lo cual la iglesia es una comunidad. Esa comunidad cristiana, esa comunidad llamada iglesia, el Señor no solamente la ha diseñado para que nosotros nos podamos desarrollar individualmente, poder servir con nuestros dones, sino que también la ha diseñado para que podamos ser de bendición en el marco de esa comunidad para otros y que otros sean de bendición para nosotros. Miren, la palabra nos enseña, el Señor Jesús nos enseña en su palabra, en varias parábolas, en varios pasajes de la palabra, cuál es su mirada respecto de nosotros. Hay una parábola muy conocida, que es la parábola del redil, que está en Juan capítulo 10, del verso 1 al 6, y dice así: de cierto os digo, el que no entra a la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Jesús acá habla de redil, no habla de una oveja en particular, sino que habla de redil. Esa es la mirada que Jesús tiene cuando nos transmite sus enseñanzas. Hay otra palabra en Juan 15, en la parábola de la vid y los pámpanos. También Jesús en el verso 15, en el verso 5 del capítulo 15 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis ser. Y lo mismo, la idea de la vid, nosotros la primera imagen que se nos viene es la vid, y por supuesto un montón de pámpanos brotando de esa vid. Y esa es la imagen o el diseño que Dios tiene de la iglesia: una vid y pámpanos llevando fruto, un conjunto de nosotros llevando fruto. También en Juan capítulo 17, en la oración que Jesús hace por sus discípulos, es una oración que no es para un discípulo en particular, sino que es para toda su iglesia. Y vuelvo a esto, es cómo Él nos ve como una comunidad. Dice el verso 17-20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Otra vez esta idea de nosotros bendecir a otros y que otros sean de bendición para nosotros. Y pareciera que en este tiempo la cuarentena atenta contra este diseño de Dios. Yo personalmente creo que este tiempo ha sido permitido por el Señor, para que lo hemos compartido en otras reflexiones, para que nosotros podamos prepararnos, buscar más de Él. Pero como siempre el enemigo quiere meter la cola, siempre el enemigo quiere llevar tajada de los planes del Señor y de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Yo creo que el enemigo ha intentado que nosotros nos aislemos en la mirada de esta comunidad cristiana, en la mirada que tenemos de iglesia. Que nos aislemos, que dejemos de tener contacto, que no nos preocupemos los unos por los otros, que bueno, nos volvemos a juntar cuando nos podamos juntar, pero por ahora, bueno, cada uno en su casa. Yo creo que ese ha sido el pensamiento que el enemigo ha querido meter a nuestras mentes. Y en el nombre de Jesús
tenemos que rechazar ese pensamiento. El Señor nos sigue mirando como comunidad. Él ha permitido este tiempo, pero nos sigue mirando como comunidad. Y si vamos más a fondo en la enseñanza de la palabra, ni siquiera nuestra iglesia local es una comunidad. Nuestra iglesia local es parte de una comunidad que es muchísimo más amplia, podríamos decir casi la iglesia universal. Y nosotros no tenemos que permitir que el enemigo nos haga ver en este tiempo de cuarentena que, bueno, debemos permanecer aislados. Por supuesto, aislados en el sentido de cuidarnos y de cumplir las normas que cada Neuquén, cada ciudad ha determinado en este tiempo, pero estoy hablando, por supuesto, del corazón, y nosotros debemos seguir compartiendo, debemos seguir buscando, seguir siendo una comunidad. Y como les decía antes, el apóstol Pablo nos enseña también en su palabra que nosotros tenemos que el estar en Cristo. Él usa muchas veces esta palabra en cada una de sus cartas, en Romanos especialmente, varias veces, porque para los que están en Cristo, porque yo estoy en Cristo, eso le permitía a él no solamente tener una relación con el Señor, una relación vertical, podríamos decir, sino también una relación horizontal. Y eso es lo que anhelamos. La Biblia nos enseña que somos una comunidad. Y en esta tarde me gustaría dejarles esta reflexión, este pensamiento como muy significativo, ¿no? No dejemos de vernos como comunidad. Este tiempo de estar separados no implica que no tengamos que seguir siendo esa comunidad, ese grupo de personas con un mismo sentir, con mismos ideales, con los mismos valores, con sentimientos de pertenencia. Miren, muchas veces la iglesia debe funcionar como funciona un ejército en las guerras, ¿no? Nadie dejaría a un soldado en una guerra herido, abandonado, ¿no? A pesar de que hay muchos soldados heridos a veces en las iglesias, pero la mirada del Señor y cómo Él ha diseñado, cómo Él nos ha diseñado, poco tiene que ver con esto. Nosotros no debemos abandonar a las personas, porque, insisto, Él nos mira en comunidad, nos ha creado como seres relacionales, los unos con los otros. La palabra todo el tiempo nos habla de que somos personas relacionales. Y muchas veces hay situaciones que la palabra nos enseña que tienen que ver con eventos que pasan en nuestra vida o que pasan en la sociedad que implican un crecimiento o un acercamiento a este modelo del Señor. Podríamos mencionar, yo me anoté algunos puntos acá, pero en esta podríamos mencionar cosas del Antiguo Testamento, cosas que han ido marcando al pueblo de Israel para que vaya evolucionando en su relación con el Señor. La salida de Egipto, la entrada, el cruce del Mar Rojo, bueno, montones de situaciones que el Señor ha permitido que sean cautivos, que vayan cautivos a Babilonia, que después sean liberados, situaciones que el Señor ha permitido para que ese pueblo pueda ir evolucionando en esa relación integradora con Él. Y yo creo que en este tiempo también la venida del Señor, su cruz, su resurrección, la venida del Espíritu Santo y la reforma y eventos que han sucedido en la historia de la humanidad que han marcado a la iglesia de manera especial y particular. Y yo creo que dentro de algunos años se va a estudiar esta pandemia, esta situación que vive hoy el mundo, como un evento también que Dios ha permitido para que nosotros crezcamos en ese diseño, que nos acerquemos aún más a esa mirada que el Señor tiene de su iglesia y de cada uno de nosotros. Dios nos permita sostener en nuestro corazón y en nuestro espíritu ese modelo del Señor, ese diseño del Señor de comunidad. Que no nos podamos salir de eso, porque no solamente que nosotros no vamos a poder crecer como debiéramos, sino que tampoco vamos a ser de bendición para otros.
Vamos a orar en esta tarde y bueno, los bendigo, los agradezco por estar, compartir en este grupo maravilloso que tanta bendición nos ha traído en este tiempo, poder ver a cada hermano, poder escucharlos, poder saber de sus peticiones, de sus agradecimientos. La verdad es que como pastores estamos muy bendecidos y nos gusta mucho tener sostener a nuestra iglesia como una comunidad. Creemos que somos una comunidad, o al menos un pedacito de esa comunidad que es la iglesia del Señor. Y bueno, que podamos creer que Dios nos llamó a eso, a ser una comunidad, y que podamos sostener con cada una de las cosas que hacemos este diseño del Señor. Padre, gracias te damos, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. Sostenenos como comunidad, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a tener una mirada, Señor, que no permita, Señor, que nos aislemos de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a estar en contacto, Señor, ayúdanos a interesarnos, ayúdanos a cumplir ese diseño que tú nos has enseñado en tu palabra. Gracias, Padre, te agradecemos y te honramos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.